Bien, en cuanto al webinar de hoy, vamos a desarrollar los siguientes temas. En primer lugar, vamos a hablar de las funciones de un sistema de protección física, cuáles son las funciones que debo diseñar al momento de diseñar ese sistema, en qué debo basar el diseño de esas funciones y por qué es importante diseñar cada una de esas funciones particularmente. En el webinar anterior habíamos hablado de lo que es la seguridad, security, ¿no? Siempre hablando en términos de security, habíamos dicho que la seguridad es el estado ideal, carente de riesgo, daño y peligro, y que a su vez esta se puede clasificar en safety y security. Habíamos dicho que la seguridad física es parte de lo que es security y habíamos explicado que para poder proteger los activos de una organización en forma eficiente hay que desarrollar un proceso que se conoce como proceso de la seguridad aplicada, que consiste en identificar activos, es decir, identificar aquellos activos y valores que yo deseo proteger o que yo tengo la responsabilidad de proteger, identificar las amenazas de las cuales tengo que proteger a esos activos, evaluar mis vulnerabilidades, medir el riesgo, es decir, la probabilidad de que esa amenaza cause daño sobre ese activo o ese valor y cuál va a ser el impacto que eso ocasione, y en base a eso diseñar las medidas de protección. El presente webinar se va a enfocar en los aspectos que yo debo considerar para diseñar esas medidas de protección, es decir, los aspectos que yo debo considerar para el diseño de ese sistema de protección física destinado a proteger esos activos de las amenazas. Después, en otro punto, vamos a hablar de las características principales que debe tener un sistema de protección física. Esto es muy importante también que lo tengan en cuenta, sobre todo para aquellos que están trabajando en una organización que ya tiene diseñado, ya tiene instalado o montado en funcionamiento un sistema de protección física. Bueno, cuando yo les explique estas características, ustedes cada uno va a poder hacer una autoevaluación del sistema de protección física de la organización en la cual trabaja. Y si ven que cumple estas características, van a saber que se puede mejorar en un montón de aspectos. Y si ven que no cumple ninguna de estas características, lamento decirles que el sistema de protección física de la organización a la que pertenecen o a la que representan no está del todo bien diseñado o no es tan eficiente como creen que realmente es. Después vamos a hablar de los criterios de diseño, cuáles son los criterios que yo tengo que considerar o debo aplicar para diseñar ese sistema de protección física, que básicamente son dos. Les voy a explicar brevemente los dos criterios y después les voy a decir por qué se recomienda utilizar uno y no utilizar el otro en materia de lo que hace a la eficiencia del sistema en sí. Y por último, en el último punto, vamos a hablar sobre los elementos adicionales que deben complementar a ese sistema de protección física, con el fin de proteger a los activos en su totalidad de la organización, además de proteger a esos activos, sobre todo a las personas, cuando no se encuentran dentro de la organización, pero concurren a realizar tareas que son propias de esa organización en lugares distintos o ajenos a donde está instalado ese sistema de protección física, como ser, por ejemplo, cuando el directorio se reúne en un hotel o cuando vienen los accionistas o socios del extranjero a una sucursal determinada en un lugar. Bueno, todos esos criterios que yo debo considerar o todas esas medidas que yo debo considerar para poder brindarles protección, sabiendo que ellos no van a estar dentro de las instalaciones donde está instalado este sistema de protección física. Eso también debe considerarse al momento del diseño del sistema, porque no todos los activos que forman parte de la organización están quietos y permanecen siempre dentro del mismo lugar. Bien, antes de empezar con el seminario y de la misma forma que lo hago siempre que imparto alguna charla o alguna capacitación, es importante mencionar la bibliografía en la cual yo baso mis argumentos. Es decir, todos los argumentos que yo voy a estar exponiendo en el presente webinar se basan en la bibliografía que se ve en la diapositiva que está reproducida en la pantalla. Estos argumentos académicos, además, fueron empíricamente comprobados en la práctica, es decir, que no solo es teoría, sino que es teoría que en la práctica fue exitosa, es decir, son argumentos que llevados a la práctica funcionan y funcionan bastante bien, y básicamente todo lo que yo explique en el presente webinar lo extraje y lo estudié de los manuales que se mencionan ahí en la diapositiva.
Por otro lado, y de la misma forma que lo dije en el webinar anterior, también las imágenes las extraje de la página web que está publicada ahí para evitar violar cualquier tipo de derecho de autor o demás cuestiones. Es una página en donde uno se registra y una vez registrado puede descargar imágenes y emplearlas para lo que lo desee. Si quiere editarlas, las puede editar, o si simplemente las quiere utilizar para hacer presentaciones, también puede hacerlo, siempre y cuando uno se haya registrado previamente. Bien, ya ingresando o metiéndonos de lleno con lo que el webinar respecta, vamos a empezar hablando de cuáles son las funciones que un sistema de protección física debe tener. Acá cuando dice funciones de un PPS, PPS quiere decir sistema de protección física abreviado, pero las siglas están en inglés. Y las funciones de un sistema de protección física son 4. 3 son funciones principales y una es una función secundaria que es la de disuasión. ¿Se acuerdan? Yo en el webinar anterior había dicho que la disuasión o disuadir consiste en inducir a alguien a abandonar un propósito. Cuando yo diseño esa función secundaria de disuasión, básicamente lo que yo voy a estar diseñando en el sistema es cómo yo puedo adecuar el ambiente de mi organización o de la organización a proteger para lograr que esas amenazas, sean externas o internas, abandonen el propósito de causar daño sobre los activos de esa organización. Básicamente, el diseño de la función de disuasión consiste en eso y se logra a través de una técnica que se conoce como prevención del crimen a través del diseño ambiental. Es decir, cómo yo adecuo ese ambiente para poder inducir a esas amenazas a que abandonen un propósito determinado. Seguramente en un webinar futuro vamos a explicar en detalle cómo se concreta esta técnica y cómo uno debe aplicarla para lograr esta función de disuasión. Lo que sí es importante tener en cuenta, que es lo que hace que la disuasión sea una función secundaria y no una primaria, es que la función de disuasión es muy difícil de medir en cuanto a la efectividad. Es decir, las funciones principales de detección, demora y respuesta yo puedo medir cualitativa o cuantitativamente qué tan efectivas son. Sin embargo, en la función de disuasión yo no puedo, o es muy difícil encontrar variables que estadísticamente a mí me permitan medir qué tan efectiva es la función de disuasión del sistema de protección física que yo diseñé. En cuanto a la función de detección, podemos decir que se basa mediante la implementación de un sistema que me permite a mí detectar cuando una amenaza se hace presente y se manifiesta con el fin de producir daño sobre los activos de la organización. Esta función va a estar integrada por distintos subsistemas de detección. Es decir, a mí, ¿de qué me sirve la función de detección? La función de detección va a cumplir el propósito de que yo pueda identificar a una amenaza a tiempo cuando ésta ya se manifiesta con la intención de producir un daño. Me permite a mí analizar esa amenaza, evaluar toda la información referida a esa amenaza para yo poder reaccionar ante la presencia de esa amenaza. ¿Y cuáles son los sistemas o los subsistemas que integran a esta función de detección? Los subsistemas van a estar dados por el subsistema de alarmas, es decir, el subsistema, cuando yo diseño ese subsistema de alarma, forma parte del diseño de la función de detección, es decir, qué sensores voy a ubicar en qué lugares determinados con el fin de detectar intrusiones no autorizadas. El subsistema de videovigilancia o CCTV, circuito cerrado de televisión, forma parte también de esa función de detección. El subsistema de iluminación, que es un subsistema que quizás no se tiene muy en cuenta, pero es sumamente importante. ¿Y por qué no se tiene muy en cuenta? Porque quizás cuando uno diseña la iluminación dentro de una organización, sobre todo cuando se trata de organizaciones industriales, generalmente el diseño del subsistema de iluminación se lo dejan exclusivamente al personal de safety y el personal de security no participa de ese diseño, cuando en realidad se debería hacer en conjunto, porque el subsistema de iluminación también es de vital importancia para que yo pueda detectar amenazas que se mueven o transitan por la instalación y yo necesito detectarlas a tiempo. Bueno, todos esos subsistemas
integrados van a formar parte del sistema de detección que forma parte del sistema de protección física. Es decir, yo voy a necesitar detectar esa amenaza cuando esta amenaza se manifieste con la intención de causar un daño, de forma tal de que yo después pueda lograr demorarla y responder o reaccionar ante su incursión hacia un activo determinado. La detección me permite a mí anticiparme al daño que esa amenaza va a causar sobre ese activo determinado. Por eso es importante que todos los subsistemas que forman parte del sistema de detección estén integrados entre sí, y también es muy importante que tengan superposición de intereses entre los subsistemas de detección. Es decir, que yo, cuando se active una alarma sobre una intrusión no autorizada, también tenga la posibilidad de ver qué ocurre en ese lugar mediante el monitoreo de una cámara en particular, o que también tenga la posibilidad de que en ese lugar haya algún sistema de vigilancia que me permite presenciar qué es lo que está ocurriendo en ese lugar en particular. Siempre tiene que existir una superposición de intereses entre los dispositivos de detección, sobre todo también por el caso de que si alguno llega a fallar por alguna cuestión técnica, yo tenga otro que me permita a mí seguir detectando lo que ocurre en ese lugar. En cuanto a la función de demora, esta función se basa básicamente en la implementación de un sistema de barreras. ¿Qué quiere decir? La función de demora, una vez que la amenaza incursiona para apoderarse o dañar un activo en particular, la función de demora lo que me permite a mí es que haya un sistema de barreras consecutivas que retarden a esa amenaza en lograr apoderarse o dañar a ese activo. Ahora, ¿cuándo es eficiente el diseño de esta función de demora? Cuando no todas las barreras son iguales y cuando no la amenaza no requiere del mismo tiempo y los mismos recursos para bloquear o evitar cada barrera. ¿Qué quiere decir? Que si una amenaza externa va a ingresar a una organización determinada para apoderarse de un activo en particular y su única barrera va a ser un lector de tarjetas magnético, y esa amenaza tiene clonada una tarjeta que tiene acceso irrestricto a todos los lugares de esa organización, en sí la función de demora va a estar mal diseñada. ¿Por qué? Porque no lo va a demorar, porque la amenaza va a poder moverse libremente por toda la organización con una única tarjeta. Va a poder acceder a distintos lugares de la organización con una única tarjeta, y el único control o la única barrera de demora se va a basar en un dispositivo electrónico de lectura de tarjetas. En cambio, ¿cuándo estaría bien diseñado, por ejemplo, un sistema de barreras que logren la demora de esa amenaza? Cuando no se base solo en un único dispositivo. Cuando, por ejemplo, para la amenaza, para ingresar a un sector determinado deba marcar la tarjeta, pero para ingresar a otro sector de un nivel de seguridad mayor ya no le sirva esa tarjeta, sino que tenga que marcar una huella dactilar. Es decir, que va a requerir de la huella, va a requerir de otro recurso para poder evitar una segunda barrera. Y cuando quiere ingresar a otro sector de mayor seguridad o más restringido, no solo tenga que utilizar la huella dactilar, sino que quizás tenga que utilizar la huella dactilar y haya un control dual de huellas dactilares, es decir, que tenga que él marcar su huella dactilar y además tenga que venir otra persona a validar su huella dactilar, marcando su huella dactilar para facilitarle el acceso a esa persona. Es decir, la amenaza se va a ir encontrando con ciertos dispositivos y ciertos procedimientos que le van a ir limitando su ingreso a determinados lugares de acuerdo a la importancia de los activos que haya en esos lugares. En eso se basa el diseño de la función de demora. Si no hay una función de demora eficiente y si una amenaza con una única tarjeta puede acceder a todos los lugares de la organización, ese sistema de protección física va a ser vulnerable y ese sistema de protección física no va a ser realmente eficiente. Sí, ahí dijeron, lo primero es la disuasión fue lo primero que expliqué, solo que en la placa lo puse abajo. Pero por eso empecé hablando primero desde el punto de vista de la disuasión. En cuanto a lo que hace a la respuesta, podemos decir que la reacción del sistema frente a la acción realizada por una amenaza determinada que pretende producir un daño en la organización. La respuesta es cómo va a responder ese sistema de protección física frente a la acción que realizó esa amenaza. Es decir, una vez
que la amenaza fue detectada, que está demorada en su camino hacia ese activo en particular, ese sistema cómo va a responder ante esa amenaza. Enviará una respuesta ya sea física mediante el envío del personal de seguridad, buscará, en caso de que sea algo más grave, convocar a la fuerza pública y así sucesivamente. Responder quiere decir eso, cómo el sistema va a responder ante la acción de esa amenaza determinada con un único propósito, que es evitar que esa amenaza cause un daño sobre ese activo, evitar que esa amenaza produzca un daño sobre esos activos de la organización. En caso de que la respuesta no pueda evitar ese daño, lo que va a buscar es que las consecuencias de ese daño sean lo menos significativas posibles. Bien, aspectos a considerar previos al diseño, es decir, que cuando yo voy a diseñar ese sistema de protección física, ¿cuáles son los aspectos que voy a tener que considerar? Las funciones, que ya lo habíamos dicho, ¿no? La función secundaria, que es la de disuasión, y después las funciones principales, y después los procedimientos del sistema de protección física deben ser compatibles con los procedimientos del sitio. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo poner, o no puedo ponerme a redactar procedimientos que vayan en contra de los que ya están establecidos a las finalidades de esa organización. Es decir, por ejemplo, si yo voy a proteger una organización que es un medio de prensa, por así decirlo, o una instalación donde funcionan determinados multimedios que trabajan en temas de noticias, de redacción de prensa y demás cuestiones. Yo no puedo diseñar una política que, por ejemplo, evite que el personal ingrese con teléfonos celulares. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan en ese medio requieren de la información que les llega mediante su teléfono celular para poder generar esas noticias o producir o redactar esa información de prensa. Entonces, ese procedimiento va en contra de lo que hace a los procedimientos, las finalidades del sitio o de esa organización. Yo los procedimientos de security que redacto deben ser para brindar seguridad a las operaciones de la organización a la que yo deseo proteger. Y siempre deben de estar en concordancia los procedimientos de seguridad con los procedimientos del sitio. Y cuando hablo de los procedimientos de seguridad tampoco pueden violar lo que es los procedimientos de safety. Es decir, no es que el hombre de security realiza sus procedimientos y el de safety realiza los suyos por separados y después si se superponen o si uno contradice al otro no pasa nada. En realidad se debe acordar o se debe realizar en conjunto de forma tal que uno complemente al otro. Otra cuestión que es importante al momento de redactar los procedimientos, y sobre todo cuando se basa en lo que es el diseño del sistema de protección física, es considerar la legalidad de esos procedimientos. Sobre todo en el empleo de ciertos dispositivos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no es que puedo poner el dispositivo que a mí se me ocurra, o yo puedo determinar ese sistema en base a lo que yo pienso o considero que debe ser lo mejor, dejando de lado las cuestiones legales. Un ejemplo muy típico suele pasar en los medios de protección que se les provee al personal de seguridad privada. Por ejemplo, no sé, un caso que me tocó vivir hace unos años en donde a una empresa de seguridad privada determinada que prestaba servicios de vigilancia en una organización industrial para que controle el perímetro, porque a los dueños de esa organización les molestaba que los perros escarben por debajo del alambrado e ingresen, les habían provisto de marcadoras tipo las de paintball. Es decir, al personal de seguridad privada salía a hacer sus recorridos o salía a hacer sus rondas y llevaba esas marcadoras tipo paintball y cada vez que veían que un perro estaba por escarbar por debajo del alambrado, agarraban y le tiraban las pelotitas de pintura que quizás los lesionara o no. En realidad eso no está dentro del marco legal. ¿Por qué? Porque todos los elementos que se les debe proveer al personal de seguridad privada deben de estar avalados o homologados por el Ministerio de Seguridad. Y si uno diseña ese sistema de seguridad y dice, bueno, yo a la fuerza de respuesta o al personal
que va a ser recorrido con el fin de detectar amenazas. Le voy a proveer de tal elemento para que haga tal cosa, y ese elemento no lo pueden usar. En realidad lo que estoy haciendo es que ese sistema esté mal diseñado porque parte de algo que ya viola la norma. Otra cuestión que es muy interesante es el nivel de capacitación y conciencia del personal en materia de seguridad. Cuando hablo del nivel de capacitación no es que solo el personal de seguridad privada es el que debe estar capacitado, sino todos aquellos que guardan algún tipo de relación con ese sistema de seguridad. A los empleados también se los debe capacitar sobre los procedimientos o sobre las políticas que hacen a la seguridad de la organización, y también se les debe generar que tengan conciencia sobre temas de seguridad, porque si vamos a limitar que la capacitación sea solo al personal de seguridad y que los empleados desconozcan cuáles son los temas de seguridad, en sí no va a haber una convergencia en cuanto a esa conciencia y siempre va a haber errores consecutivos que hagan que ese sistema de protección no sea eficiente. Tanto el personal de seguridad privada en lo que hace a sus actividades particularmente, como así también el resto de los empleados a lo que hace a cuestiones como políticas muy particulares de la empresa relativas al sistema de seguridad, como ser, por ejemplo, cómo deben pasar por los controles de acceso, cuáles son los elementos que tienen o no autorizados a ingresar, cuáles son los elementos que tienen o no autorizados a extraer de la organización, cuál es cómo se les va a observar los bolsos, cómo se les va a observar el baúl de los vehículos en caso de que ingresen con vehículos y demás cuestiones. Bueno, los empleados tienen que estar informados sobre todas esas cuestiones, simplemente para aumentar su conciencia en seguridad, como también para evitar pérdidas de tiempo al momento de que se realicen esos controles. Y por último también, otro aspecto que es importante considerar es que se complementen las medidas de seguridad con las medidas de safety, es decir, que una medida complemente a la otra y que no sean superpuestas u opuestas, y lo que es importante es que ninguna medida de security vaya en contra de las medidas ya impuestas por safety. Bien, en cuanto al sistema de protección física bien diseñado, debe reunir 3 características. La primera característica es la de protección en profundidad. ¿Qué quiere decir? Que significa que para alcanzar ese propósito, es decir, cuando la amenaza quiere incursionar para lograr alcanzar ese activo, tenga que evitar o vencer un considerable número de dispositivos previamente colocados al fin de evitar que esa amenaza pueda llegar a ese activo. ¿Qué quiere decir protección en profundidad? Que la amenaza tenga que saltear varios tipos de dispositivos que restrinjan su acceso a ese activo. Por ejemplo, que al principio tenga que pasar por un control de acceso determinado que puede estar representado por un guardia de seguridad y que a continuación deba pasar por un molinete en donde tenga que marcar una tarjeta magnética y que después para acceder a determinado lugar, si es un lugar muy crítico, tenga que hacerlo mediante el empleo de su huella dactilar. Es decir, tiene que haber una secuencia de dispositivos que eviten lograr que esa amenaza pueda moverse libremente por la organización. Si una organización, por ejemplo, se limita solo al control de la entrada, por donde ingresan o egresan las visitas, por decirlo por ejemplo, y el único control para las visitas es ese, es decir, la visita pasa por ese control y una vez que está dentro se puede mover libremente por toda la organización, quiere decir que ese sistema no tiene protección en profundidad. Más allá de que si la visita estaba acompañada o no. ¿Por qué? Porque la visita, cuando deje de estar acompañada, quizás pueda acceder a lugares a los que no debería acceder o a los que no tiene permitido el acceso. La protección en profundidad lo que a mí me permite es bloquear todos aquellos accesos a los cuales esa amenaza no va a tener permiso de acceder. Me va a permitir a mí lograr evitar que una persona no autorizada se mueva libremente por todos los sectores de esa organización. En cambio, en otro orden, el otro aspecto a considerar, las consecuencias mínimas de falla de los componentes. ¿Qué quiere decir? Que todos los sistemas de protección física, por más bien diseñados que estén, siempre van a estar expuestos a
poder sufrir determinadas fallas en alguno de sus componentes, sean componentes electrónicos como sean componentes humanos. La consecuencia mínima de falla se basa en que, ante la falla de un componente, el sistema pueda seguir operando de la misma forma y el sistema pueda suplantar a ese componente para poder seguir logrando detectar, demorar o responder ante las amenazas que se vayan presentando. Y por último, tenemos lo que hace a la protección equilibrada. ¿Qué quiere decir? Que no importa la manera en que la amenaza intente lograr ese propósito, no importa la manera en que la amenaza intente lograr apoderarse o dañar ese activo en cuestión, ya que el sistema lo enfrentará mediante distintos elementos dispositivos colocados estratégicamente que logren que esa amenaza tenga que emplear mayor tiempo y distintos recursos para ir evitando cada uno de esos dispositivos. Es decir, que para pasar un dispositivo tenga que utilizar una tarjeta magnética, la cual la pueda haber adquirido ya sea porque se la pasó otro empleado o porque simplemente la clonó, pero para seguir avanzando tenga que pasar un lector de huella dactilar, para lo cual esa tarjeta magnética ya no le sirva. Es decir, tiene que haber cierto equilibrio entre esos dispositivos y también el equilibrio se va a basar en que no haya una vulnerabilidad en cuanto al diseño de toda esa protección básicamente física. Es decir, por ejemplo, si yo necesito proteger una caja de seguridad que la voy a ubicar en una instalación o en una habitación determinada a tal efecto con el fin de guardar en esa caja de seguridad información que es sumamente sensible para la organización. Y yo deseo que realmente a esa caja de seguridad puedan acceder únicamente las personas que van a estar autorizadas para hacerlo. Por ende, agarro y cuando diseño esa habitación coloco una puerta de estas tipo blindadas que salen en la televisión o alguna similar, ¿no? Y a su vez a esa puerta le coloco un control dactilar de acceso dual, es decir, que vaya una persona que para acceder, la persona que desea acceder tenga que marcar su huella y que a su vez otra persona tenga que validar mediante su huella el acceso de la persona que desea acceder. Tengo todo ese sistema de entrada diseñado de esa forma, una puerta totalmente blindada y difícil de mover. Sin embargo, una de las 4 paredes de la habitación es de Durlock. ¿Qué quiere decir? Que no hay un equilibrio en la protección, porque yo, si bien tengo la puerta principal totalmente blindada con un control de acceso mediante un lector dactilar que funciona en forma dual, en donde se requieren de 2 personas para poder ingresar a esa habitación, y después por otro lado yo tengo una pared que es de Durlock, la cual es total, se puede penetrar con total facilidad. Por ende no hay un equilibrio, esa protección no es equilibrada. Cuando hablamos de protección equilibrada quiere decir que todos los dispositivos que se van a emplear para proteger a los activos deben de estar colocados en forma equilibrada y que se deben de evitar este tipo de vulnerabilidades. Volviendo a lo que es la protección en profundidad. ¿Cuáles son las ventajas que yo voy a encontrar al aplicar la protección en profundidad al momento de diseñar ese sistema? En primer lugar, aumenta la incerteza de la amenaza sobre el sistema. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de disuasión, que es disuadir es inducir a alguien a abandonar un propósito? Bueno, mientras más incerteza tenga esa amenaza sobre lo que se va a ir encontrando a medida que vaya rankeando o evitando las diferentes barreras, los diferentes dispositivos de detección o demora que están instalados en ese sistema de protección, mientras mayor incerteza, mayor va a ser que él considere su probabilidad de tener éxito, es decir, menos va a sentir que va a poder ser exitoso en lograr apoderarse o dañar ese activo en cuestión, y quizás sea mayor la probabilidad de que él decida abandonar ese propósito. Por eso una protección en profundidad bien diseñada logra esto, aumentar la incerteza de la amenaza sobre todos los componentes del sistema. Por otro lado, hace que la amenaza requiera de una preparación más exhaustiva, es decir, que
aumente su capacidad antes de accionar contra ese sistema y también que aumente la percepción sobre sus posibilidades de fallar. Es decir, que al desconocer ese sistema, al desconocer cuáles son los dispositivos que se va a ir encontrando en cada paso en su trayecto hacia ese activo en cuestión, va a tener más posibilidades de fallar, va a tener más posibilidades de que sea sorprendido o de que pueda ser detectado y mediante una respuesta adecuada se logre evitar que cause daño sobre ese activo en cuestión. En sí, estas son las principales ventajas que ofrece la protección en profundidad. En cuanto a las consecuencias mínimas de falla, lo ideal para lograr esas consecuencias mínimas de falla son los planes de contingencia. Es decir, yo tengo que tener un plan de qué hago en caso de, qué hago en caso de que una determinada cámara deje de funcionar, qué hago en caso de que se corte el suministro de energía eléctrico, el cual abastece a gran parte de mi sistema de protección física. Es decir, ¿cómo voy yo a evitar las consecuencias que van a producir estas fallas dentro del sistema? Y bueno, ahí vienen los planes de contingencia. Si yo sé que necesito de energía eléctrica para poder monitorear todo lo que es el sistema de circuito cerrado de televisión y para poder hacer que el subsistema de alarmas y iluminación funcione correctamente, y yo sé que existe la posibilidad de que ese suministro de energía eléctrica se corte por motivos quizás ajenos a la organización, yo tengo que prever un sistema complementario que me permita a mí abastecer a todo mi sistema de protección física, aún así cuando el suministro de energía eléctrica se corte, ya sea mediante la instalación de grupos electrógenos u otros dispositivos de energía alternativa que a mí me permitan hacer que mi sistema de protección física siga funcionando. A eso se refiere cuando uno habla de consecuencias mínimas de falla. ¿Qué quiere decir? Que ante la falla de un componente ese sistema pueda seguir funcionando. Otro ejemplo sería, por ejemplo, en el caso de las cámaras. Cuando una cámara, por X motivo, deja de funcionar, ya sea porque, no sé, por ejemplo, pasó el hombre de mantenimiento con la escalera, la golpeó sin querer y la rompió. Bueno, yo no puedo, porque esa cámara esté rota o haya quedado rota, quedarme sin la posibilidad de tener visión sobre todo un sector determinado, y menos aún si ese sector determinado es un sector crítico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando diseño ese sistema tengo que pensar también que qué va a pasar cuando un componente deje de funcionar. ¿Qué pasa si esta cámara en determinado momento y por X motivo deja de funcionar? ¿Cómo yo voy a suplantar la función que estaba cumpliendo esta cámara? Y quizás encuentre distintas alternativas para lograrlo, ya sea que mediante las otras cámaras que están a los costados de esa cámara, yo cuando las instalé hice que sus ángulos de visión se superpongan entre sí, cosa de que cuando una cámara o si una cámara deja de funcionar, con la superposición de los ángulos de visión de las otras dos cámaras, yo pueda seguir teniendo cobertura del lugar que monitoreaba la cámara esa que quedó fuera de servicio, hasta en tanto la pueda reemplazar. En eso se basa las consecuencias mínimas de falla. Y para eso siempre tengo que tener también planes de contingencia sobre qué voy a hacer en caso de, no solo en caso de que una cámara deje de funcionar, no solo en caso de que el suministro de energía eléctrica se corte, sino también en caso de que hayan eventos que no tengan que ver con las cuestiones de security, pero que puedan aumentar las vulnerabilidades del sistema. Por ejemplo, no sé, que haya un accidente dentro de las instalaciones de la organización y en el cual se tenga que enviar personal de seguridad para asistir en ese accidente. Bueno, esas funciones que estaba cumpliendo previo al accidente el personal de seguridad privada, cuando este personal de seguridad privada vaya a asistir a ese accidente que ocurrió dentro de la organización, ¿quién las va a cumplir? ¿Se van a dejar de desarrollar? Si ese personal estaba controlando una actividad determinada, ¿que esa actividad se va a seguir desarrollando sin que haya un control determinado? Bueno, cuando uno habla de planes de contingencia se basa en eso también, es decir, no, más allá de lo que pueda ocurrir, yo tengo que tener una alternativa para que ese sistema de protección física pueda seguir funcionando eficientemente. ¿No? En cuanto a protección equilibrada,
Es un sistema completamente equilibrado. El tiempo mínimo para penetrar cada barrera debe ser proporcional a la probabilidad mínima de detectar una penetración a cada una de esas barreras. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo mínimo para penetrar cada barrera tiene que ser proporcional con el tiempo en el que el sistema logre detectar ese intento de penetración o esa penetración cuando se está llevando a cabo, y debe ser los dispositivos que yo utilice para poder detectar también esa penetración tienen que ser coherentes y tiene que haber cierto equilibrio en la implementación de todos esos dispositivos. No tienen que ser ni tan exagerados y tampoco tienen que prestarse a generar vulnerabilidad, como por ejemplo el de la puerta esa sumamente blindada del ejemplo anterior que vimos, donde las paredes terminaban siendo de Durlow. Siempre tiene que haber, el equilibrio se basa en eso, en que la protección sea completa y que no dé lugar a que existan esas vulnerabilidades por las cuales las amenazas puedan saltear o evitar esa medida de protección que yo pensé para ese lugar determinado. Cuando yo también hablo de protección equilibrada, tiene que ser también adecuada contra todas las amenazas identificadas. Cuando yo diseño ese sistema de protección no es que va a ser eficiente contra todas las amenazas. Yo cuando digo contra todas las amenazas, son contra todas las amenazas que yo identifiqué en forma previa a el diseño de ese sistema de seguridad. Y el equilibrio también tiene que basarse con los costos. Es decir, yo no puedo invertir más en el sistema de seguridad o puedo implementar un sistema de seguridad que sea mucho más costoso que el valor que tienen los activos a los que yo deseo proteger, incluyendo lo que me costaría a mí reponer esos activos en caso de que se dañan. Es decir, tiene que ser acorde. Yo no puedo gastar millones y millones de dólares o pesos en implementar dispositivos de seguridad para proteger un activo que no vale ni el 5% de ese monto. Otra cuestión también a tener en cuenta es el equilibrio entre las medidas de seguridad destinadas a proteger esos activos de amenazas con lo que hace a safety. No puedo yo ponerme a realizar procedimientos que vulneren las medidas de seguridad ocupacional o que pongan en riesgo la vida de las personas que deben realizar esos procedimientos. Y por último, debe haber una integridad estructural en cuanto a todos esos dispositivos o esos procedimientos que yo adecúe en cuanto a las cuestiones edilicias de la edificación de esa organización. Generalmente muchos de los diseños de los sistemas de seguridad ya se montan sobre instalaciones que ya han sido construidas, por lo cual hacer modificaciones en cuanto a lo estructural suele ser muy complejo. Por eso lo ideal es que cuando se diseñan los sistemas, por eso lo ideal es que cuando se está iniciando con la construcción de un edificio, se empiece con el diseño de ese sistema de protección física, o más o menos se vaya teniendo en cuenta o asesorando a las personas que están en la construcción de esas instalaciones sobre cuáles van a ser algunos de los criterios de diseño de sistemas de seguridad que deben tener en cuenta para evitar después tener que hacer modificaciones sobre las construcciones. Bien, en cuanto a los criterios de diseño, como les había dicho al principio, los criterios de diseño básicamente me van a permitir a mí evaluar qué tan eficiente es el diseño de ese sistema de protección física. Y los criterios de diseño van a ser de dos tipos. Pueden ser criterios de diseño de rendimiento o criterios de diseño de características. Ambos se basan en elementos y procedimientos, pero la diferencia es que los criterios de diseño de rendimiento van a evaluar la efectividad del rendimiento general del sistema. Es decir, por ejemplo, un criterio de rendimiento va a evaluar que una determinada amenaza no pueda ingresar a determinado lugar. ¿Cómo va a funcionar el rendimiento de ese sistema para evitar que esa amenaza pueda ingresar a un determinado lugar? Y los criterios de diseño de características se van a basar básicamente en
cuáles son los componentes o qué componentes se deben tener en cuenta para poder evitar que esa amenaza pueda lograr ingresar a ese lugar en particular. Por ejemplo, cuando uno utiliza criterio de diseño de características, puede ser que, no sé, para diseñar el subsistema de seguridad perimetral, yo voy a querer que cumpla dos características, que tenga un cerco de tantos metros de altura y que a su vez, o que tenga un muro de tantos metros de altura y que a su vez ese muro contenga un cerco eléctrico en su parte superior. Eso sería, por ejemplo, un criterio de diseño por características. En cambio de rendimiento, un criterio de diseño de rendimiento no se va a basar explícitamente en cada uno de los componentes, sino en el propósito de ese subsistema en sí. Por ejemplo, yo quiero un subsistema de seguridad perimetral que me permite a mí evitar el ingreso de las personas no autorizadas a través del perímetro, más allá de cuáles sean los componentes que yo utilice para lograr ese subsistema. Uno se basa en la efectividad del rendimiento general del sistema, es decir, ve al sistema en su conjunto, y el otro, el diseño de características, se basa en los componentes que integran ese sistema. En sí, el más eficiente es aquel que ve la efectividad del rendimiento general del sistema en su conjunto, que se basa en decir, bueno, yo no quiero que esto suceda más allá de cuáles son los elementos que yo voy a destinar para evitar que suceda. Y no aquel que dice, bueno, yo quiero que haya una cámara acá y un sensor de alarma acá, y después quizás esas dos características no eran las apropiadas para determinada amenaza y la amenaza terminó incursionando hacia los activos sin ningún tipo de restricción. Y se pudo mover libremente, quizás porque esas características no eran las apropiadas para ese sitio en particular. En cuanto a las medidas de desempeño, cuando habíamos hablado de criterios, habíamos dicho que era todo aquello que me permitía a mí medir la efectividad, es decir, medir qué tan efectivo es ese subsistema o ese dispositivo para cumplir determinada función. En cuanto a las medidas de desempeño en lo que hacen a la detección, yo lo que voy a poder medir va a ser cuál es la probabilidad de detección del sistema que yo diseñé o del sistema que yo deseo implementar. ¿Cuál es la probabilidad de que mi sistema detecte determinada amenaza? ¿Cuál va a ser el tiempo que ese sistema logre comunicar y evaluar la amenaza? ¿En cuánto tiempo, una vez desde que se generó una alarma o se disparó una alarma, cuánto tiempo yo voy a poder contar para que esa alarma me sea comunicada y yo la pueda evaluar en forma eficiente? ¿Cuál es la frecuencia de alarmas no deseadas? Es decir, ¿qué tantas alarmas no deseadas por distintos motivos genera ese sistema y cómo voy a hacer yo para subsanar ese problema? En cuanto a la demora, ¿cuál va a ser el tiempo que tenga la amenaza para vencer determinados obstáculos o determinadas barreras? ¿Cuál va a ser, cuánto tiempo requiere una amenaza determinada para poder moverse de un lugar al otro, suponiendo que tiene una tarjeta de acceso clonada o suponiendo que cuenta con las herramientas necesarias para poder atravesar distintas puertas o ingresar a distintos sectores? Y en cuanto a la respuesta, ¿cuál es la probabilidad de comunicación precisa al personal de seguridad? ¿Cuál es el tiempo que se requiere para que ese personal de seguridad esté al tanto de que una amenaza fue detectada y pueda reaccionar? ¿Cuál es la probabilidad de ese personal de seguridad de desplegarse? Es decir, ¿cuánto tiempo va a llegar el personal de seguridad privada desde el lugar donde está apostado o ubicado hasta el lugar donde ocurrió ese incidente de seguridad? Y la efectividad del personal de seguridad, ¿qué tan efectivo es el personal de seguridad para el logro o la realización de determinada tarea? ¿Qué tan efectivo es el personal de seguridad para responder ante un acceso no autorizado? ¿Qué tan efectivo es el personal de seguridad para responder ante la presencia de
una persona que está recorriendo la instalación o está ingresando a lugares a los cuales no está autorizado, qué tan efectivo es el personal de seguridad ante una situación en donde hay una acción de violencia entre dos empleados de la misma organización. Bueno, todo eso son criterios que a mí me hacen, que yo puedo medir y que me van a permitir a mí mejorar ese diseño del sistema de protección física. En cuanto a los elementos adicionales de diseño, ¿no? Habíamos dicho en el webinar anterior, lo repito para los que no pudieron presenciarlo, que la seguridad física aplica a personas, procedimientos y tecnología para proteger a activos. Y cuando yo diseño ese sistema de protección física, también tengo que considerar ciertos elementos adicionales de diseño, es decir, no solo basarme en el personal de seguridad o en los dispositivos físicos o electrónicos que me permitan a mí limitar a las amenazas, sino que tengo que considerar otros elementos que me permitan a mí complementar a ese sistema y reforzar su forma de accionar ante determinadas amenazas. Es decir, si yo voy a diseñar un sistema para una organización que ya tenía un sistema previo diseñado y yo necesito cambiar, modificar o inclusive mejorar ese sistema, puedo empezar por ver cuáles eran los procedimientos de ese sistema anterior y cómo yo los puedo mejorar, cómo yo puedo mejorar los procedimientos que ya estaban en curso, cómo puedo mejorar los procedimientos, por ejemplo, de control de acceso, cómo era el procedimiento de control de acceso para las visitas en una determinada, en esa organización en particular, cómo ha sido una visita para ingresar, cómo se le identificaba, cómo se sabía si estaba o no autorizada esa visita, con cuánto tiempo se sabía si esa visita estaba autorizada o no. Bueno, todo eso yo veo la forma de mejorarlo en caso de que exista. En caso de que esos procedimientos no existan, lo ideal sería confeccionarlos para la organización y tratar de enmarcarlos dentro del sistema de protección física que yo ya diseñé, como ser, por ejemplo, el procedimiento de control de acceso, qué pasos va a cumplir, cómo van, en qué momento la persona que desea ingresar a la organización va a ser identificada, en caso de que sea un empleado, cómo va a ser ese procedimiento para que el empleado pueda ser identificado, para que el sistema avale si está autorizado o no, para que haya un registro en el sistema del ingreso o egreso de ese empleado, cuál va a ser el tipo de acreditación que tenga ese empleado. Bueno, todo eso debe estar confeccionado en los procedimientos. Si viene una visita, por ejemplo, ¿cómo se le va a identificar a esa visita? ¿Cómo esa visita va a acreditar su identidad? ¿Cómo va a ser el personal que recibe en la puerta esa visita para saber si esa visita está autorizada o no? ¿Con cuánto tiempo de anticipación se le tiene que informar? ¿Cómo se va a acreditar esa visita? ¿Se le va a dar una tarjeta que diga que es visitante? ¿Va a haber alguien que la acompañe en forma permanente o no? ¿Qué tipo de información se le va a dar a esa persona para que pueda moverse dentro de la organización? Bueno, los procedimientos son también esenciales y deben de complementar al diseño de ese sistema de protección física. Lo mismo sucede con las investigaciones, es decir, ¿cómo van a ser las investigaciones preempleo? Esto es algo que va a interactuar más que nada la parte de seguridad con la parte de recursos humanos. ¿Qué criterios va a tener que tener la gente de recursos humanos para seleccionar a determinados candidatos desde el punto de vista de seguridad? ¿Qué tipo de antecedentes se van a evaluar sobre esos candidatos? ¿Cómo se les va a hacer algún informe tipo ambiental previo, ¿no? En caso de que sí se haga, ¿quién lo va a hacer? ¿Se va a contratar a una organización externa para que lo haga? ¿Lo va a hacer gente de la misma organización? ¿Cómo van a ser las investigaciones en caso de que se hayan producido incidentes de seguridad? ¿Quiénes van a ser los responsables de hacer esas investigaciones? ¿Cuál es la capacidad que van a tener esas personas para realizar esas investigaciones? Bueno, todo
estos temas relacionados a investigaciones también son importantes y complementan a esas herramientas adicionales que yo tengo que tener presentes para diseñar ese sistema de protección física y evitar limitarme solamente a lo que es la seguridad privada o la tecnología de seguridad. Lo mismo sucede con lo que hace a la vigilancia técnica. Supongamos que el presidente de la empresa o el directorio van a hacer una reunión o van a hacer un encuentro corporativo en un hotel que está por fuera de las instalaciones de la organización. ¿Cómo voy a hacer yo para proteger o brindarles protección a esas personas que también son activos de mi organización? Es decir, ¿cómo voy a hacer yo para que ellos no estén seguros en la reunión, no solo de cuestiones que hacen al robo, sino, por ejemplo, a cuestiones que hacen al espionaje industrial o comercial? ¿Cómo voy a hacer yo para que esas personas puedan estar comunicados sin que esas comunicaciones sean vulnerables? ¿Qué tipo de cuestiones de seguridad yo voy a tener para que cuando el directorio esté en la reunión y sus habitaciones queden vacías, nadie pueda ingresar a esas habitaciones, o nadie puede ingresar a sus bienes, o nadie puede ingresar a sus dispositivos informáticos, que nadie puede ingresar a la casilla de correo electrónico de ese directivo o ese ejecutivo? Bueno, todas esas cuestiones que hacen a la vigilancia técnica yo también las voy a tener que tener presentes al momento de diseñar ese sistema o al momento de diseñar cómo va a ser la seguridad de ciertos activos cuando no estén dentro de las instalaciones de la organización. Y por último, lo que hace a los procedimientos complementarios. Es decir, ¿cuáles son los procedimientos complementarios? Son aquellos procedimientos que me van a decir a mí cómo actuar en caso de que sucedan eventos imprevistos o de muy poca frecuencia. Por ejemplo, ¿cómo voy a proceder yo como organización ante una amenaza de bomba o ante la presencia de un artefacto explosivo improvisado en algún lugar de la instalación? ¿Cómo va a ser el procedimiento de evacuación? ¿Va a ser el mismo procedimiento que en caso de incendio? ¿Es correcto? Yo ya consensué con la gente de Safety si el mismo procedimiento en caso de incendio tiene que ser el mismo procedimiento que en caso de amenaza de bomba. ¿Son los mismos aspectos los que se deben considerar? Bueno, todos esos procedimientos complementarios también. Y de nada sirve tenerlos escritos si yo previamente no se los doy a conocer al personal de la organización y sobre todo si no los practiqué al menos 1 o 2 veces al año. No solo el incendio, que es un procedimiento netamente de safety, sino también el procedimiento de evacuación en caso de amenaza de bomba, que es algo de security y que se deben considerar aspectos que son totalmente distintos a los de evacuación en caso de incendio, como ser, por ejemplo, cuando se realiza una evacuación en caso de incendio, que se suelen cerrar todas las ventanas con fin de evitar que ingrese aire o oxígeno y propague más el fuego. Bueno, en caso de evacuación, en caso de bomba, es totalmente lo contrario. Las ventanas deben abrirse, cosa de que en caso de una explosión las consecuencias sean las mínimas posibles. Por eso, todo eso yo lo debo tener en cuenta al momento de confeccionar esos procedimientos complementarios, juntarme con la gente de Safety y decir, bueno, mirá, en caso de incendio nosotros vamos a proceder de esta manera. En caso de que amenaza de bomba, nosotros vamos a proceder de esta manera. Y eso, al menos 1 o 2 veces por año, se deben realizar capacitaciones para que todo el personal esté al tanto de ese procedimiento. Porque una vez que ese procedimiento se tenga que poner en práctica en una situación real y solo lo conozca el personal de seguridad y las personas que deben ser evacuadas no tengan ni idea de lo que tienen que hacer, de nada sirvió haber diseñado o escrito ese procedimiento en particular. Bien, hasta acá es el webinar. Habíamos hablado básicamente de cuáles son las funciones de un sistema de protección física. Dijimos que son 4, que hay una función secundaria que es la función de disuasión, y después hay 3 funciones principales que son la detección, la demora y la respuesta. Después también hablamos de las características que debe reunir un sistema de protección física al momento de ser diseñado y una vez que está implementado, que habíamos dicho que la protección debe ser en profundidad, que debe haber una consecuencia mínima a las fallas, es decir, que las fallas
que ante la falla de un componente haya otro que pueda suplantarlo y lograr que ese sistema pueda seguir cumpliendo con su comitivo. Y después dijimos que la protección debe ser equilibrada. Eso en cuanto a las características. Y después hablamos de lo que hace a los criterios de evaluación de diseño. Dijimos que eran dos, que pueden ser criterios de acuerdo al rendimiento, que ve al sistema en su conjunto y en forma global, o criterios de acuerdo a las características, que se basa en cuáles son las características que debe tener ese sistema o subsistema de protección física para poder implementarse. Habíamos dicho que el más eficiente era el criterio de acuerdo al rendimiento, porque evitaba que uno se limite a una simple lista de control que diga debe cumplir esto, esto y esto, y que miraba cómo todo funcionaba en forma integrada. Y por último, hablamos también de lo que son los elementos adicionales que uno debe tener en cuenta al momento de diseñar el sistema, en lo que hace a los procedimientos complementarios y las investigaciones. Bueno.